Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenas tardes, amigos de Mujeres del Siglo XXI. El día de hoy nos estamos vistiendo de lujo con nuestro invitado especial, alguien muy conocido seguramente por todos ustedes, el licenciado Julio Telles. Bienvenido a este programa. Con nosotros también la licenciada Mirna Bautista. Gracias por acompañarnos. Y bueno, les voy a hablar así un poquito rápido de quién es Julio Telles, aunque en realidad no necesita presentación. Primero que nada, es un gran amigo, una persona a la que he tenido el privilegio de tratar desde mucho tiempo atrás, gran amigo de mi padre. Entonces, bueno, ya se imaginan el tiempo que tengo de conocerlo, pero además, bueno, él tiene toda una historia como comunicador, como difusor del arte. Fue director de difusión cultural del Instituto Politécnico Nacional, fue fundador del Cineclub del Poli. Así es. En tus años mozos, ¿verdad? Hace más de 50 años. Y ahí sigue funcionando. Sigue funcionando. Así es, así es. Tú lo empezaste cuando no había nada. Bueno, hubo un momento en que coincidimos muchos jóvenes con inquietudes culturales distintas, unos por la música, otros por el teatro, otros por el cine, y nos acercamos a difusión cultural que no existía. Ajá. Había por ahí unas oficinas con un señor medio dictatorial que era el que manejaba la cultura en el Poli. Entonces, bueno, por la presión de los estudiantes, el ingeniero Méndez formó un grupo de amigos, de colaboradores, y da la casualidad que ahí estaba tu papá. Uh-huh. Ajá. Entonces, bueno, él tuvo la enorme virtud, una cualidad extraordinaria en él de saber convivir con los jóvenes a pesar de la diferencia grande de edades. Claro. Y darle forma y encauzar todas esas inquietudes, organizarlas, y se convirtió él prácticamente en maestro y en director cultural y espiritual de este grupo de amigos que nos integramos en una organización que se llamaba Asociación de Ateneos y Seminarios del Politécnico. Esos fueron los inicios. Y yo llegué al grupo con el cuento del cine, con el Cineclub, el proyecto de Cineclub, y nos repartimos las actividades. Ajá. El puesto de tu papá era el jefe de artes plásticas, pero con artes plásticas era prácticamente el jefe de todo. Era su cultura tan amplia, que bueno, era el líder de no solamente de los muchachos, sino de el grupo muy reducido de intelectuales que en esa época colaboraban con el licenciado Borges Ceballos, que era el director de difusión cultural.
Bueno, claro, en un momento en el que el Politécnico no tenía nada de cultura y no le interesaba, era técnico totalmente, ¿no? Bueno, por eso nos organizamos los estudiantes, sentíamos la necesidad de algo más que la enseñanza técnica, una inquietud muy natural, ya inherente pues a todo ser humano. Claro. Ajá. Y como el Poli era nuestra casa, ahí estudiábamos todo el día, bueno, pues queríamos, además de las clases normales, otro tipo de actividades. Esa inquietud fue la que tu papá supo encauzar, dirigir, y en fin, lo tomamos como maestro. En el Poli, bueno, el Poli era nuevo, recientemente creado en ese entonces, apenas tenía 25 años de edad el Poli, una institución sin recursos. Además. Pero era tal el entusiasmo de los muchachos, de los compañeros, de tu papá, el grupo estaba Emilio Carballido, el encargado de teatro, Lola Bravo también en teatro, que suplíamos con entusiasmo y con trabajo personal la falta de recursos. El Poli nos daba únicamente la imprenta y ya, y el papel. Y el espacio, ¿no? La oficina. Y la oficina, sí. Para tomar acuerdos, nos reuníamos todos los lunes a diseñar la actividad de la semana, del mes, y era, bueno, pues fue una época, estamos hablando de 1960. ¿Cuántos años hace ya? ¿53? 53. Ya un rato. Empezamos en 59, por agosto de 59, que es cuando se crea Difusión Cultural. Entonces, bueno, pues vamos para 54 años. Nuestros recuerdos son los ríos que van a dar a la vida, ya no al mar, a la memoria permanente. Hay una edad en que pues la parte más hermosa del ser humano son los recuerdos y volver a vivir lo vivido, ¿no? Y creo que esa fue la etapa más bonita de toda esta generación de jóvenes. Pues sí, porque ustedes sí pueden voltar hacia atrás y ver que dejaron una huella bien profunda en el Poli y en la cultura. Pues mira, se creó Difusión Cultural prácticamente sin recursos, primero como departamento. El ingeniero Méndez, un hombre extraordinario con una inteligencia y una audacia verdaderamente para su época, donde teníamos el PRI de aquella época que era duro, pues nos daba libertad de acción para todo, algo que ahorita sería inimaginable que los estudiantes tuvieran acceso a los medios de comunicación. Sí. Andan por ahí los muchachos estos, ¿cómo les llaman? Los del grupo 132. 130 y tantos, pidiendo democratización de los medios. Bueno, en el Poli lo tuvimos. Sí. En el Poli teníamos nosotros el tiempo que podíamos cubrir en el canal. Yo tenía el Telecine Club, luego con tu papá formamos Panorama de la Cultura. Sí. No sé, hubo veces en que fallaba algún programa y yo me echaba 2-3 horas al aire. Yo hablando de cuántas cosas. El canal era un canal que también estaba en formación, estaba principiando sus... Canal 11. Ajá, pero con un contenido cultural precioso. Nos coordinábamos con antropología, tenía un carácter nacionalista, pero de un nacionalismo creativo, no dogmático ni esas cosas, no. Pero eso me gustó a mí, que Canal Patrio. Sí, claro. Porque, bueno, pues tu papá nos enseñó a amar a México. Sí, curiosamente, ¿no? Nosotros éramos como extraños en el país, éramos mexicanos, sí, pero bueno, y el pasado, ¿dónde estaba? Y él nos enseñó a amar a México. Organizábamos cada año excursiones. Había algo que le llamó la Ruta de la Independencia. Arrancábamos por Querétaro, Guanajuato, a veces terminábamos hasta Guadalajara o en Morelia. Y bueno, recorríamos donde había algo de interés arqueológico, arquitectónico, en fin, ahí estaba don Antonio. Le encantaba el arte barroco. Sí. En Querétaro. Y le encantaba andar con ustedes de arriba abajo. Que eso era lo maravilloso. Yo no sé, normalmente la gente de edad, pues sí, trata a los jóvenes, los maestros en la escuela, en el aula y punto.
pero él iba con un gusto, siempre cargado con una maleta llena de cámaras. Sí. Yo le ayudaba y me prestaba siempre una cámara. Ah, ¿sí? Sí, siempre una cámara. Me acuerdo que en Guanajuato un día íbamos en la banqueta, un perro feroz salió de una puerta. Tu papá ni se inmutó, simplemente agarró su maleta, le dio un guamazo al perro aquel que huyó despavorido. Y bueno, le digo, don Antonio y sus cámaras, dice, no les pasó nada, la revisó una por una ya. No, pero lo importante es que no había en su trato, como te dijera, la solemnidad del maestro. Bueno, ya es que muchas veces uno les tiene miedo a los maestros. Sí, no se pueden acercar a hablar de tú a tú con él. Nadie le hablaba de tú, de usted. Pero era tan amable en su trato, tan fuera de toda solemnidad, que bueno, nos daba confianza para hablar de cualquier tema y preguntarle. Yo recuerdo tantas preguntas que le hacían los muchachos, solamente una le molestó, pero profundamente. Siempre hay algún amigo medio tonto. Y saliendo del cineclub un día, me acuerdo que estábamos viendo Rocco y sus hermanos, y salió tu papá con las lágrimas, conmovido por la película. Y un amigo le dice, oiga, usted es portugués, ¿verdad? Lo vi tan indignado. Sí. Yo dije, ¿a qué hora le suelto un guamazo? Entonces, como ya nadie nunca llegamos a pensar que era extranjero, a ninguno se nos pasó por la cabeza pensar que estábamos hablando con una persona que no era mexicana. Sí. Entonces, bueno, lo que hicimos fue llevar a San Antonio por un lado y al menso agarrar y después ponerle una regañada tremenda, ¿no? Es que a él le molesta, claro, él, aunque no nació en México, era mexicano, de corazón era. A mí me pasó una anécdota. Estando el día grande tenía que hacer una conferencia, una mesa redonda, y me dice, quiero que leas tú mi conferencia porque yo me siento mal. Sí, no hay problema, yo lo acompañé, nos sentamos, pero la persona que habló antes de él dijo, bueno, ahora va a hablar con ustedes el portugués Antonio Rodríguez. Estaba indignadísimo. Sí, no sé cuántas cosas dijo, y era tanto su coraje que pudo leer su conferencia y la dio personalmente. Bueno, acuérdate de aquel famoso artículo que publicó en la revista Siempre. Hace 25 años nací. Nací en Veracruz, sí. Y efectivamente él lo tomó en serio. Sí, claro, no sé cuántos años tendría cuando llegó a Veracruz. Tenía como 33. Él llegó en el 38, en el 39, 31. Y fue uno de los artículos más bellos en la revista Siempre, hace 25 años nací. Me acuerdo que esa mañana leímos el artículo los compañeros en el Poli y dijimos, bueno, pues vamos a felicitar a don Antonio. Estaba en el Canal 11 en el café platicando sobre los proyectos que teníamos para la televisión. Y lo felicitamos así muy calurosamente por sus 25 años. Pero para él no era broma, era serio. Sí, claro. Bueno, no se puede olvidar el pasado, pero él al llegar a México dijo, yo soy mexicano y me porto como mexicano y voy a descubrir las raíces de este país. Y bueno, pues se convirtió en un maestro para todos nosotros. Conocía a México al derecho y al revés, y su historia, su arte, su cultura en general, ¿no? Yo creo que en el Poli, en el campo de la cultura, ha sido, pues sí, su historia. Sí. No ha vuelto un director de difusión como Antonio. Ha habido gente importante, el propio Emilio Carballido, que era dramaturgo, Lola Bravo, que era directora de teatro, en fin. Julio Telles. Pues yo era alumno, yo era alumno. Cuando él fue jefe del departamento de difusión, yo era su jefe. Yo era su jefe con él. Después, con el tiempo, yo llegué a ser director ya de difusión cultural. Y él se volvió a incorporar al Poli, la segunda etapa de la revista aquella maravillosa,
ciencia, arte, cultura. Y que además en esa época fue donde se produjeron más revistas, ¿no? Porque además lo apapachaban tanto, a él le gustaba que lo apapacharan con su oficina en la zona rosa, en donde pudo hacer una revista muy importante. Yo creo que fue de las primeras revistas en ese aspecto de arte importante. Y concebida artísticamente, el formato de la revista era muy bonito. Yo el otro día buscando en mi casa cosas que ando yo regalando por todos lados, me encontré la colección completa. Preciosa revista. Sí. El primer número tenía una fotografía de la Tierra, sí, tomada desde el espacio. Me imagino que por aquel, iba a decir Sputnik, pero no era foto de los rusos, era foto de los americanos. De los americanos. Los americanos. Los que fueron a la luna, yo no sé, ¿no? Fue una revista que hizo época, IPN. Ciencia, no, era IPN, Ciencia, Arte, Cultura. Sí, porque dice que la cultura se forma a partir de la ciencia y del arte. Así no, que no podían estar separados. Los dos hemisferios del pensamiento, del conocimiento. Y él insistía mucho en que la actividad cultural no era para desviar a los jóvenes de su vocación profesional, ¿no? Sino como un complemento de los estudios. Manejó siempre la idea de preparar muchachos integralmente, que no se podían, el poli no podía egresar con técnicos deshumanizados, que tenían, pues cuando menos tener rudimentos de cultura. Y bueno, se hizo una gran labor. En este momento la difusión cultural es una institución muy grande, sí, buen presupuesto, pero no han igualado el trabajo que tuvimos en aquella época. No se ha igualado. Fíjate, remotamente. Un día Méndez Docurro le dijo a mi papá, oiga Toño, quiero preguntarle una cosa, ¿cómo le hace para con los pocos centavos que le damos a hacer tantas cosas? Porque sí hacían muchísimo. Era la pasión de los muchachos. Pero cuando fundamos el Cineclub, cobrábamos nosotros por un abono de 5 películas, 4 pesos. Entonces el dinero que se juntaba lo administraba Luis González, que fue nuestro segundo presidente. Y ese dinero nos servía para financiar los viajes, la gasolina, apenas alcanzaba porque a veces regresábamos casi con una comida al día, con mucha hambre. Sí, lo que mi mamá decía, esos muchachos siempre tenían hambre. No, eran recorridos maravillosos. Ajá. Y el amor entrañable que él sentía por el poli, pues ustedes estudiaron en el poli. Bueno, yo no, yo estudié en la UNAM, pero trabajé en el poli toda mi vida. Regresé al poli, aunque no soy politécnico. Cuauhtémoc estudió en el poli. Cuauhtémoc, mi hermana Yolosóchil, todos mis primos, mi esposo, toda la familia del Politécnico, mi hijo, menos yo a mí no, por el área que yo escogí, que era humanidades, me fui pero nunca dejaron de decirme traidora, ¿eh? Ah, caray. Jamás, cada vez que mi papá y mis hermanos podían, era la traidora, ahí sí, hasta que me integré al poli ya como profesora, ¿no? Y bueno, Antonio, lo recuerdan en el poli, por fortuna hay generaciones de los que éramos estudiantes en esa época, muchos siguen siendo maestros del Politécnico. Ahí están las generaciones formadas por él y nos reunimos de vez en cuando a platicar y queremos crear una agrupación que recuerde esa época, los que integramos los ateneos y seminarios. Estaría muy bien. González, Martiniano, ya murió Martiniano, pero habemos todavía unos 10 o 15 compañeros. Miguel Ángel Flores, ¿no? Era del grupo de ustedes. Era de los jovencitos, Miguel Ángel, de los más jovencitos y un gran escritor. Fue una de las tareas más importantes de tu papá, impulsar los talleres de creación literaria. Sí, y los talleres de artes plásticas. Se publicaron, no sé si tú recuerdas cuántos libros, pero fueron muchos de poesía, de arte, sí, ensayos, muy grandes ensayos. Por ahí tengo yo algunos
Todo lo estoy mandando al decanato del Poli para que ahí quede la constancia de esa época, ¿no? En pintura, desgraciadamente no se conservan pinturas, fíjate. Él consiguió, era muy amigo de López Mateos, y consiguió el premio que le llamábamos Presidencia de la República, primero, segundo y tercer lugar. Eran varios miles de pesos. Entonces había concurso de pintura estudiantil, se exhibía la obra, se premiaban en una ceremonia, pero no sé con el tiempo dónde quedarían eso, porque la condición es que los cuadros ganadores quedaban en el Poli. Sí. Y no pues pasa el tiempo y se van perdiendo las cosas. Lo que no se ha perdido es la galería que él empezó a formar en el Poli. Él organizaba exposiciones con pintores distinguidos, pero con la condición de que hicieran un donativo. Y el Poli tiene una colección importante de pintura. Pintura y escultura. Claro. También la escultura tiene... El Zapata, aquel que está ahí, ¿de quién es? El escultor Balmori. De Balmori, sí. Sí, ¿verdad? Santos Balmori. Ajá. No, pues desfilaba por el Poli intelectuales, pintores, políticos, en fin, gente que lo seguía. Hubo te platicaba el otro día, una gran exposición, extraordinaria exposición, que él le llamó el Salón del Arte de la Vida. Se organizaba en Bellas Artes una bienal, pero a los funcionarios de Bellas Artes se les ocurrió nada más exponer pintura abstracta o surrealista, dejando fuera pues toda una escuela, una corriente de pintura mexicanista, digamos, ¿no? Importantísima. Hombre, pues estaba Siqueiros, y estaba Diego Rivera, y estaba Frida Kahlo y un montón de gente. Entonces Antonio organizó, en principio se le llamaba Contrabienal, pero bueno, era un enfrentamiento y no podíamos decir que era Contrabienal. Además era enfrentarse a Bellas Artes, que a la vez era enfrentarse con educación pública. Nada menos. Pero Méndez de Ocurno no le tenía miedo a nada. Él autorizó la exposición. Y en esa época el trabajo cultural se realizaba en Medicina, que tenía un gran hall muy bonito, varios pisos. Se llenó de pintura. De Diego Rivera, de Siqueiros, de Frida Kahlo, que eran los más importantes, de Salce, en fin. Anguiano, del que hablábamos el otro día. Anguiano. Y yo te platicaba el otro día una anécdota, pues éramos nosotros, estábamos empezando a codearnos con el mundo de la cultura. Antonio llegaron un montón de pinturas, empezaban a colocar, y vimos muchos cuadros que no tenían marco. Y bueno, dijimos, pero ¿cómo? Hay que ponerle un marco. Había una tabla muy grande, recuerdo que se llamaba, de Siqueiros, se llamaba La Nueva Resurrección. Pues agarramos la tabla, más ancha que esta mesa, la llenamos de cuadros de Frida y de Payá. Y ahí vamos buscando un carpintero que nos hiciera marco. Llegó Antonio y encontró que habían saqueado todo. No. Ya hablaban a la policía, llegaron patrullas y un escándalo. Y de pronto nos vio que regresábamos con nuestro cargamento de pintura. No habíamos encontrado quién hiciera marcos, ¿no? Y nos regañó, pero bueno, el gusto de recuperar la obra, porque él sí pensó que se la habían robado. Claro. Y no lo habíamos llevado a presentarla más bonita, ¿no? Sí, claro. Bueno, primero porque esto es parte del inicio en la cultura, ¿no? En un país en el que no se le daba tanta importancia a la cultura en ese momento. Bueno, y había que prepararse y actuar con cultura. Yo me acuerdo que en una ocasión una pianista muy famosa fue a dar un concierto allá a Difusión Cultural. Y un compañero educado, bueno, se puso a repartir Coca-Colas y le llevó a la pianista la coca. ¡Se subió! Ahora estaba tocando y el otro dijo, bueno, y le dejó la coca en el pie. No, hay muchas anécdotas bonitas. Y lo que queda, fíjate lo que son las cosas.
quedan en el recuerdo las cosas más agradables, aparte Sí, claro. del conocimiento que uno fue adquiriendo, la experiencia, en fin, pero los detalles chuscos quedan en un lugar muy especial de la memoria, ¿no? Sí, fíjate que Miguel Ángel Torres me decía un día, dice, gracias a tu papá no soy ingeniero. Él iba a ser ingeniero y dice, gracias a él descubrí mi vocación, que era ser escritor. Y es un gran escritor, Y es un gran escritor, claro. Y audaz él. Cuando vino a México Alberti, que lo trataban como si fuera el Papa. Uh-huh. Nadie se le podía acercar. Tuvo 2 presentaciones. La más importante fue en Bellas Artes, con teatro lleno. Pero bueno, nadie se podía acercar. Terminó el evento y se perdió Alberti. Pues lo fue a encontrar este muchacho por allá en la costa, no sé, por Nayarit, en unas de esas residencias de millonarios que están perdidas. Ahí estaba Alberti. ¿Y lo fue a entrevista? Lo entrevistó. Sí. Y así se sorprendió. Dice, oye, ¿cómo dio usted conmigo? Bueno, maestro, dice, pues buscándolo. Claro. Dice, ay, caray, dice, yo tenía unas ganas de hablar de toros porque él es muy taurino, Alberti. Pero no había con quién. ¿Cómo hay que no había con quién? No dejaron, no lo dejaron. Los guardianes lo cuidaron tanto que no lo dejaron convivir con la gente. Pues este muchacho Flores dio con él. Sí. Muy audaz, hace mucho que no lo veo a él. Yo tengo contacto por Face, que es una maravilla, ¿no? Por ahí nos comunicamos, pero yo creo que la mayoría de todos esos jóvenes que estuvieron con él desde el inicio son todos personajes ya de la cultura en México. Todos, de tanto los de la UNAM como los del Politécnico. Dentro de la UNAM, bueno, está Alejandro Toledo, que ha tenido injerencia importante en la economía, Arturo Núñez, que ahora es el gobernador de Tabasco. Bueno, hay una cantidad enorme de jóvenes de esa época que ahora son personalidades. Pero fíjate la habilidad de tu señor padre de preparar a tanto joven y hacer una programación muy bonita. Le daba su tiempo al poli, le daba su tiempo a la universidad y yo creo que la que no se daba tiempo para atender a tanta gente era tu mamá en tu casa. Porque aquí en el libro muchos hablan de la atención de tu mamá, de sí, claro. las galletas, los pastelitos, el café. Ajá. Sí, la casa estaba... Yo me acuerdo cuando llegaba una sirvienta que te había que cambiar, porque generalmente duraban 10, 15, hasta 20 años en casa, ¿no? Pero cuando llegaba una nueva, lo primero que le decían es, aquí tienes que atender a mucha gente dándole café. Tu papá me platicaba una anécdota. Curioso, ¿no? Sí. De ti nos platicaba una anécdota. Que un día llegaron unas visitas y te llamó. Dile a tu mamá que nos traiga té y que tú le preguntaste ¿de cuál? ¿Del bueno o del malo? Y te dijo, hija, del bueno. No, papá, pues es que tú nos dices que cuando venga gente indeseable le demos del malo. Era niña, claro. Eso me lo platicaba como un detalle chusco así de... En fin, dice mi papá que no está. También me llegó a pasar. También Sí, dice claro. que no está. Dice mi papá que no está. Pero bueno, pues sí, como dices, es que en la casa yo tuve el privilegio que pocas gentes tienen de que, bueno, en la casa yo no conocí a Diego, ni a Frida, ni a Orozco, pero mis hermanos sí. Pudieron convivir con ellos, pero a mí sí me tocó con Siqueiros, que era todo un personaje el señor, estar con él y hablar y convivir, y con Luis Espota, que a mí lo que me gustaba de Luis Espota es que su esposa me regalaba chocolates. Con Renato Leduca, ¿cuántos personajes no tuvimos el privilegio de...? Es que él escribía en la revista Siempre. Y la revista Siempre formó a toda una generación de jóvenes. La revista tuvo una influencia
total desde que apareció por ahí en el año 53, me parece. Y el equipo de escritores que cada año al cumplirse un aniversario publicaban la lista con las fotografías de tu papá, Martínez de la Vega, Renato Leduc, Natividad Rosales, siempre los fundadores, y todos los jueves que era día de siempre, primero a comprarla, a conseguirla, y bueno, los colaboradores de la revista nutrían de conferencias al Politécnico. Exacto. Blanco Moeno. Sí. Me acuerdo que Blanco Moeno tenía fama de borrachito. Le rimaban, pedía un vaso de agua y decía, no, agua, no, tequila. Y le muy bonita. Lombardo Toledano, que estaba también en el equipo de la revista. Díaz Ruanova, ¿no? También todo un personaje. Para nosotros, por ejemplo, cuando la primera reunión que tuvimos en Difusión Cultural, cuando vimos a Antonio nos sorprendimos todos. Antonio Rodríguez en el Poli, pero ¿cómo es posible esto? Nadie tiene el privilegio de estar con él, solo nosotros. Pero en primer lugar, bueno, su categoría, su cultura, en fin, pero además ser representante él del mejor diario, no diario, la revista semanal de esa época. Sí. Era importantísima. No ha vuelto a igualar ninguna revista mexicana. No. El poder y la influencia que tenía la revista. Y la calidad de colaboradores. Hombre, todos los colaboradores eran de un nivel impresionante. Todos. Yo me acuerdo de este señor, el que fue líder de la autonomía de la universidad, Arias. Gómez Arias. Qué tipo más interesante. Muy interesante. Todos. Uno de los reportajes más simpáticos. Natividad Rosales era un loco de primera, ¿eh? Sí. Le daba por inventar personajes. Él inventó a Maricruz Olivier como una gran humanista. Empezaron a salir artículos de Maricruz en siempre, hasta que le dijeron, párale, son mentiras, tú los haces. Ahí en San Cosme, en la esquina de San Cosme, donde está el Cine Ópera, abrieron una pulquería. Y le pusieron el nombre de Las Mulas de Siempre. Y la revista de esa época es muy bonita. Casi todas se la dedicaron al reportaje con Las Mulas de Siempre. Te platicaba que está tu papá con una... Que iba siempre. Sí, de siempre a la revista. Él no bebía, pero bueno. No bebía. En la foto está con su... ¿Cómo le llaman? Tinacos. Y tienen nombres especiales. Estaban todos ahí. Nemesio García Naranjo, que también escribía. No, era esa época de la revista. Ya sabía uno que el jueves no podía ir uno a visitar a alguna gente, invitarla, porque la lectura era obligatoria. Sí. Despertaba una primera hora y ya estábamos leyendo la revista siempre. Y bueno, tu papá en alguna época dejó de escribir. Dejó de escribir. Y nosotros rogándole, vuelva a la revista, don Antonio, porque eso le da fuerza a Difusión Cultural. Y regresaba sí. A la revista, sí. Digo que con mi papá había dos palabras claves: mezquital y politécnico. Bueno, y por cierto, tú me regalaste, te quiero darle gracias, la Nube Estéril. Esta Nube Estéril, este libro que acaba de ser publicado en mayo, cumple 62 años de haber sido publicado por primera vez. Entonces hizo la reedición de este libro como un homenaje, pero este libro tiene su historia precisamente en la revista Siempre. Ahí fue donde empezó. Él fue con Cárdenas a un viaje y conoce el mezquital. Entonces él decía que él decía esto: yo luché toda la vida contra la pobreza y por la igualdad de la humanidad, pero nunca había conocido la miseria hasta que llegué al mezquital. Entonces va 2 años al mezquital y empieza a escribir artículos, reportajes en el Siempre. Ahí empezó este libro,
son sus orígenes, como reportajes. Y de estos reportajes empiezan a mandarle artículos escritos a Pajes Hiergo, el director de la revista, de que no siguieran publicándolos porque eran mentira. Estaba afectando a los caciques. Y piden que se suspenda. Evidentemente Pajes no les hace caso, pero fue tan sonado el problema que llegó a la Cámara de Diputados. Entonces, para que no siguieran diciendo que el libro era mentira, mi padre lo convierte en novela. Entonces hacen la novela de La nube estéril. Y bueno, Mirna, tú nos puedes comentar, tú estuviste con nosotros en los diversos homenajes. Sí, un homenaje donde el señor Antonio Rodríguez, de veras, increíble. Yo no soy de esos lugares, pero la admiración, el mezquital, el recuerdo, y a mí se me hace fuera de contexto como alguien tiene una visión y lo admiran y lo aprecian, y él inyectó la cultura en ese lugar y vio lo que muchos mexicanos no vemos, lo que muchos mexicanos no vemos, y yo fui, y ella sabe como amiga que yo estoy impactada porque hay cosas que no he vivido y encontré, no sé, algo extraordinario en esos homenajes, cómo abrió un ojo, un lente, y lo estoy leyendo porque me lo obsequiaste el día del evento, y dice uno, bueno, ¿dónde he estado, verdad? Somos mexicanos y yo soy... ¿Dónde estábamos todos? Sí, ¿dónde estábamos? Porque, digo, existía eso y no... Como que me estaban hablando de otro lugar, y cómo hay gente que ve y tiene una visión extraordinaria. Y cómo ha cambiado el mezquital, y Cinia, que es una luchadora, porque yo creo, ahora sí que inyectado por su padre y por herencia, ella quiere seguir ayudando al mezquital, que nosotros estamos en un proyecto, ¿no? Un proyecto muy bonito. Muy bonito para apoyar, ahora sí, esa visión, y eso que a lo mejor porque nací en un lugar donde dicen que nada más hay que alzar la mano y tocar una fruta. Yo soy de Veracruz. Sí, entonces, es pura riqueza. Pues no, pero a lo mejor no. Y cómo admiran a tu padre, cómo tuvo un lente y cómo vio, y cómo el libro y las fotografías, que muchos mexicanos deberían de leer ese libro. Muchos mexicanos. Lo importante es que obligó a las autoridades a meter la mano, a que cambiara la situación, a que cambiara las condiciones de vida. Empezó todo un proyecto de apoyo al mezquital a partir de la nube estéril, ¿verdad? Sí, incluso se logró que se hiciera por primera vez en México la Comisión de Defensa del Indígena, y se hicieron leyes de protección a los indígenas con este librito. O sea, uno dice, ¿cómo una novela puede crear este cambio? Y sí, claro, bueno. Y sí lo hace, ¿no? Sí lo logró hacer. El poder de la palabra, el poder de las ideas, el poder de la pasión política que tenía tu papá. O sea, en su tierra fue un luchador por la libertad. Aquí no podía ser un luchador dentro de la política, pero bueno, era política luchar contra la pobreza, denunciarla, darla a conocer y despertar la conciencia de que las cosas tenían que cambiar. Pero un luchador social, ya no político. Bueno, el Poli, por ejemplo, en el campo de la cultura, a él se le debe la existencia total de difusión cultural. Que otros dirigimos difusión cultural después, pero el origen está en Antonio. Ni en Emilio Carballido, ni en los demás. Él fue el promotor absoluto de la idea de fortalecer y darle rumbo a la difusión cultural. Y hoy el Poli tiene una difusión cultural importante y un canal de televisión también muy importante, en fin, pero todo es a partir de 1959-60.
Sí, que se volvió ya sólido, ya difusión cultural, ya no se... Ya no desaparece. Ya es totalmente consolidada, tiene ¿no? su presencia, ¿no? Tiene su presencia. Fíjate, tú dijiste algo muy bonito ahorita, que eres de Veracruz, donde nada más estiras la mano y sacas Una fruta. Cuando él escribió el artículo de hace 25 años que nací, que fuimos a saludarlo y felicitarlo, nos decía muy simpático, estaba con tu mamá. Sí, ya estoy cansado, yo quisiera retirarme a un lugar paradisíaco en donde yo pueda acostarme en una hamaca y levantar la mano y cortar una fruta y estar a gusto ya. Un sueño imposible, pero él lo platicaba. Pero no lo hubiera podido hacer nunca por su carácter, tenían que estar por todos lados. Por todos lados y escribiendo y teniendo proyectos todavía. Escribió unos meses antes de fallecer su último libro y dejó otros escritos que no se han publicado, que estamos por publicar, ¿no? Entonces, sí, eso de acostarse en una hamaca estaba medio difícil. Bueno, viene siendo mi paisano, porque él nació en Veracruz. Bueno, él, bueno, sí. Yo le digo, sí, mira, tu papá es mi paisano. Tantas cosas que se pueden platicar. Yo me acuerdo que de los lugares que recorrimos, bueno, él sentía admiración por todo lo prehispánico, en fin. Pero Guanajuato le encantaba. Sí, la ciudad de Guanajuato. Por las cuestiones prehispánicas, pero mira, nos están haciendo señas de que vamos a un corte. Déjenme ver, creo que nos vamos a un corte y regresamos. No se vayan, seguimos con el aniversario luctuoso de Antonio Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Continuamos con el programa, el aniversario luctuoso del maestro Antonio Rodríguez, con el licenciado Julio Telles y la licenciada Mirna Bautista. Estábamos hablando de el amor de Antonio Rodríguez por nuestras culturas, esas raíces de donde nosotros venimos y que poca gente, sobre todo ahora, se interesa en ellas. Bueno, hay una campaña, yo diría que es auténtica campaña de desacreditar todo lo nacional. Sí.
comentábamos hace un rato, en las fiestas del Bicentenario les dio por hablar mal de Hidalgo, de los niños héroes, de no sé cuánta cosa. Ahora, hay mitos, sí, pero bueno, ahí está toda la mitología griega. Sí, claro. O sea, un país se construye a base de mitos. La gente tiene que creer en algo. Claro. Hay un gran azteca con Tlacaelel. Tlacaelel, qué bárbaro. Tlacaelel es el que inventó todos los mitos de los aztecas. ¿Sí? Destruyó todo el pasado porque eran chichimecas incultos que llegaban a poblar una isla llena de víboras y no sé qué. Y él dijo, no, somos grandes. Y él inventó el cuento, el mito del águila y la serpiente y todo es Tlacaelel. De Huitzilopochtli, de las guerras floridas. Una sociedad se construye a base de mitos, que la gente crea en ellos, que tenga un espíritu de grandeza, que crean en su país. Ajá. Pero bueno, algunos señores les dedicaron a rebatir las mentiras de la historia de México. Sí. Eso es muy grave porque pues entonces ¿en quién creer? En un país, ya los jóvenes no creen en nada. Ay, así es. Pero en el radio ya no hay música mexicana. ¿No? Para nada, ni boleros de Agustín Lara, ni nada. Ajá. Yo lo siento con mis nietos, que están desvinculados totalmente del país. ¿Por qué? Totalmente. Un sistema educativo en crisis, donde se reparten libros llenos de faltas de ortografía. Por Dios, no sé. Sistemas de hace 80 años, de un siglo. Yo me acuerdo en la secundaria, cuando yo llegué a México, las clases de civismo, las clases de historia de México. Me acuerdo yo de un maestro, al hablar de Morelos, cómo se entusiasmaba verdaderamente hablando del gran Morelos, de Hidalgo. Todo eso pasó a la historia. Cuando nos explicaban la clase, uno se remontaba, como que los idealizaba y... Sí. Exacto. Sí, José Ortiz de Domínguez, ¿no? Yo estudié en una escuela que es en Veracruz, José Ortiz de Domínguez. Y en su momento fue mi ídolo. Bueno, sí, cómo claro. te platicaban, cómo su peinado, esa seriedad. Y ahora no les interesa nada. Cuando Guadalupe Victoria lanzó su espada y dijo voy por ella y todas esas cosas tan bonitas. Caray, no sé, vivimos en un país en crisis que ojalá... Una frase de tu papá en una ocasión que yo estaba platicando con él de las crisis, y él me decía, miren, no hay que tenerle miedo a las crisis. De las crisis siempre se sale revitalizado. No se me olvida a mí esa frase de él. Bueno, es que él era experto. Porque yo, sí, claro. Pasábamos por un momento difícil en el poli, una crisis seria, política, administrativa. Y yo le pedí consejo para mi discurso. Y hablaba yo de la crisis. Y me dijo, no se preocupe tanto por las crisis. Siempre hay crisis y siempre se sale revitalizado. O sea, nos llenaba siempre de esperanza, nunca con una actitud derrotista, ni mucho menos. No, jamás. Ajá. Un optimismo 100%. Pues yo nunca lo recuerdo haberlo visto triste. No. Yo tengo dos imágenes de él conmovedoras. Pasábamos horas y horas en Guanajuato, en el Pípila. Sí. Rodeado de jóvenes, nos tomó a ver unas fotos muy bonitas. Y luego al bajar, caminando por un montón de callejoncitos, hablando de todo, de música, de ópera, de literatura, y nosotros embebidos, pero él lo hacía con una pasión y con un gusto, y con cierta indignación porque a algún expresidente se le ocurrió construirse en el perfil tan bonito de las montañas una casona, y decía Antonio, bueno, lo maravilloso de Guanajuato, pues es ese perfil, ese claro. En fin, y él confesaba, dice, caray, a mí me encanta Praga. Sí. Dice, tiene un libro de declaración de amor a Praga. Sí, declaración de amor. Y decía, bueno, cuando yo regresé a México y tuve que ir a Guanajuato, decía, caray, ya no me va a gustar Guanajuato. La ciudad más hermosa del mundo es Praga. No, dice, llegué a Guanajuato y me volvió a encantar Guanajuato.
Y otro momento, esos momentos los recuerdo porque él se emocionaba mucho en la ciudad. Viendo bueno, su libro se llama así, su libro de arte de pintura. El hombre en llamas. El hombre en llamas. ¿Cómo gozaba viendo el hombre en llamas? Pero sobre todo el hidalgo que está en el Palacio de Gobierno de Guadalajara. En el Hospicio Cabañas. No. Ahí está, el hombre en llamas. El hombre en llamas. Sí. El otro es un hidalgo subiendo la escalera que está con una tea barriendo todo. Y se le salió un comentario que hizo para sí mismo. Él dice, bueno, Orozco pintaba al hombre y Diego Rivera pintaba a mucha gente. Sí, claro, sí. Diego Rivera, y no es que despreciara a Diego Rivera, de grandes amigos, sí. Pero una cosa, a él le impresionaba, creo que le gustaba mucho, no gustarle, le conmovía más la pintura de Orozco. Le conmovió muchísimo más, claro, porque sí, él decía que Orozco veía la esencia del hombre. Y era la esencia del hombre, que es lo que es el hombre en llamas. Yo creo un poco que él se veía en el hombre en llamas, porque el hombre en llamas ahí en el Hospicio Cabañas es un hombre que se está quemando, pero no se muere, es un hombre que se está renovando. Y yo creo un poquito, yo digo que él era un poquito el ave fénix, ¿no? Pues él estaba siempre renovándose. Sí. Creo que es lo más importante en un ser humano, ¿no? Yo nunca lo vi derrotado. No. Nunca. Sí, un día lo vi triste porque vio su cuenta bancaria y dijo, caray, tenía 20,000 pesos. Dice, ¿esto es lo que tengo para toda la vida? No, hombre, de Antonio, al rato llega el dinero. Pues el único momento que lo vi triste fue cuando murió mi hermano, ¿no? Que no sé, tú has de haber estado con él. Y recuerdo yo a Siqueiros, porque fue él y le dijo, Antonio, los robles se doblan, pero no se quiebran. Eso le dijo Siqueiros. Eso le dijo Siqueiros. Tú eres un roble y tienes que aguantar. Fue fuerte, fue la única vez que yo lo vi así. Y Siqueiros, con eso que le comentó Siqueiros, como que a mi papá le llegó muy profundo, ¿no? Fue el único momento en la vida que yo lo vi, en verdad, a punto de quebrarse, ¿no? Bueno, un hijo duele. Y que siempre usó la corbata negra, a partir de ahí jamás dejó la corbata negra, ¿no? Siempre la usó. Pero bueno, él era una persona que... Siempre la usó, pero además la usaba para limpiar los lentes. Así lo usaba. No, tantas cosas que... Era antisolemne, ¿no? Totalmente. Mis amigas le tenían miedo, ¿no? De la secundaria y la primaria llegaban y decían, no, es que está tu papá, y decían que tenía cara de enojón. Decían, hombre, pero si es un alma de Dios, ¿qué va a ser enojón? Sí era enojón, pero bueno... Bueno, no era enojón, era pasional. Más bien era pasional, ¿verdad? Era pasional, él se dejaba llevar tanto en lo positivo como en lo negativo, era explosivo. No era enojón, porque un enojón es el que se enoja de todo, ¿no? Bueno, es un enojo sin sentido. Sí, no, y además de todo. Yo cuando lo vi indignado, más bien apasionado por alguna crítica, por alguna discusión de gran envergadura, no por tonterías. Exacto. Ajá. Y un aspecto de él, fíjate, que tú hablas de buscar sus textos, irlos recopilando, hay una etapa poco conocida de él. Fue crítico taurino. ¿Ah, sí? ¿Fue crítico taurino? Sí, ¿En serio? Sí. Ni yo me la sabía. Bueno, él me lo platicó. Bueno, cuando nació tu hermano Cuauhtémoc, él no estuvo presente porque se fue a una corrida de toros. Así es. Una corrida de toros y vamos a ver. Ya había nacido su hijo. Yo un día lo invité a los toros. No, dice, no. Para mí era un vicio, dice yo. Cuando algo se convierte en vicio hay que dejarlo. No, don Antonio, vamos, mire que hay un gran torero, le enseñé las fotos y dice, caray, creo que sí. Y me lo llevé a los toros.
toreaba el Cordobés y Rafael Rodríguez. Ajá. Fue cuando me dijo, no, ese Rafael Rodríguez es un albañil, dice, en lugar de torear fabrica tabiques. Ay, don Antonio, pues ¿cuándo lo vio? Y fue cuando me confesó. Fíjate, yo Dice, yo escribía de toros con Blanco Moeno. no sabía eso. Ajá. Entonces, bueno, los dos estaban en plena apoteosis como periodistas, Sí. y cuando a uno le tocaba irse a algún reportaje, no podía ir a los toros, se repartían las crónicas. Fíjate. Entonces había que descubrir cuáles eran de Antonio y cuáles eran de Blanco Moeno. ¿Y escribían en el Siempre? No sé, no, en algún periódico. Tu hermano Cuauhtémoc me platica más o menos la fecha de cuando él nació, Sí. y ese día toreaba Luis Procuna. Ah, sí. Entonces yo creo que, no sé, esto Estaba es en- por los 40. Estaba el Diario de México, que también escribió, pudo ser, o en el Día. No, yo debe haber sido en el Diario de México. Yo llegué a saludar porque Blanco Moeno, ya grande, regresó a escribir de toros en el Heraldo. Ajá. Y me dio pena preguntarle, porque para variar acabaron peleados. Sí, es que Blanco Moeno y él, sí tuvieron muchos roces. Sí, pero Muchos roces, sí. él nunca me platicó de los pleitos con Blanco Moeno. No, yo vi el periódico, yo estuve haciendo la recopilación en hemeroteca de 20 años de artículos, no de los 55 años de periodismo, solo de 20, por falta de tiempo y de dinero, ¿no? En realidad. Y sí vi ahí el pleito por escrito, estuvo muy fuerte. Se dieron hasta... Bueno, Sí. pues este es un... Los periodistas eran grandes periodistas, sí. Este es un tema, nunca nadie lo ha tratado, y él pocas veces lo comentó, pero fue un gran aficionado y bueno, la fiesta de los toros, que tiene mucho de salvajismo, mucho de sangriento y todo, pero él veía la parte artística. Él me decía en una ocasión, hablando de que hay muchas corridas que son un espectáculo muy denigrante, muy feo, y me decía, bueno, pero también hay obras de arte que son muy desagradables, y me ponía de ejemplo a Dolce Vita. Está la película. Sí, Dice, sí. no es una película bonita, pero es una obra de arte. Sí. Bueno, yo ese era uno de mis pleitos con mi padre, que me sentaba a ver los toros. Le decía, ¿sí? papá, es que yo no puedo concebir que un hombre tan humanista, tan profundamente generoso pueda ver los toros. Y me decía, siéntate para que les entiendas. Para que veas si fue A mí me escritor. gustan los toros. Hay que buscar sus crónicas. Sí, pues las voy a Yo me he buscar. encontrado al hijo de Blanco Moeno allí en un restaurante muy seguido, y me decía si yo conservo todos los escritos de mi padre. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Seguramente igual que el papá. Entonces, bueno, pues, eso estaría de ir rastreando. Sí. Yo creo que, bueno, comentábamos el otro día que la gran ambición de tu papá era crear en el Poli un gabinete de estudios sobre Posada, Sí. que apenas empiezan a descubrir a Posada, que tiene una obra inmensa. Y él a mí me regaló la lista de periódicos donde colaboró Posada, revistas y libros y todo. Bueno, pero lo que él quería para Posada, yo creo que podemos promoverlo en el Poli, crear Sí, una sería área de excelente. estudios para recopilar toda su obra. Eso estaría muy bien, ¿eh? Oye, por ejemplo, mira, hay una, se recopiló, no sé, con la culta o quién, como en 25 tomos, toda la obra de Guillermo Prieto, y de Zarco y de todo, pero a mí me impresiona sobre todo los 20 y tantos tomos de Guillermo Prieto. Lo mismo puede hacer con tu papá, y la gran mayoría de Sí. Guillermo Prieto son artículos en los Sí. periódicos. Es Sí, sí, sí. toda su parte de escritor, no, reportero periodístico. Todo su obra con tu papá igual, son miles y miles de artículos. Mira, hubo un tiempo en el que escribía un artículo diario.
O sea, escribir un artículo diario era una locura. Él tenía en casa, en donde escribía, era que conociste muy bien, su biblioteca donde él escribía, y en el comedor, cuando escribía libros, ahí escribía sus libros. Y arriba sus artículos, porque era diario escribía artículos. Es una locura. Una auténtica locura. Y estaba en difusión cultural, y estaba en los programas de televisión, en Canal 3, en Canal 11, y daba sus conferencias. Yo no entiendo cómo le hacía. Pues una gran capacidad, una gran inteligencia, y sobre todo una gran pasión por la vida. Eso es lo importante, ¿no? Eso es deseos de vivir intensamente cada momento. Y yo creo que eso se demuestra muy bien en este libro, ¿no? De Antonio Rodríguez, Un humanista sin fronteras. Se habla mucho de esa pasión por la vida. Y te decía, yo había leído algunos artículos, no todos, y anoche casi me lo leí todo. Lo maravilloso es que todos tenemos, opinamos, todos reconocemos la capacidad extraordinaria de don Antonio, un gran humanista, pero todos descubrimos facetas distintas. Sí. Por ejemplo, yo, la parte del poli, que no la pudo vivir ninguna otra persona de las que escriben aquí. Sí. Fundamentalmente mi trato fue por el poli. Núñez por parte de la universidad. Pero bueno, tu papá no era desorganizado. No. Tenía una montaña de ideas y de proyectos, pero perfectamente canalizados y organizados, porque nunca nos revolvió a los amigos. Jamás. Tenía perfectamente programadas sus sesiones de charlas o de reuniones con amigos, porque eran charlas, no era cátedra del maestro que se pone a pontificar, no, eran por aquí hay una frase muy bonita a mí me lo presentó Manuel Buendía. Manuel Buendía, su gran amigo. Gran amigo de Manuel Buendía. Sí. Que Manuel Buendía a veces a sus mejores amigos les decía, les voy a hacer un gran regalo, llevarlos a platicar con Antonio Rodríguez. Sí. Eso decía Manuel Buendía. Bueno, Manuel Buendía lo invitaba a su cátedra de periodismo en la UNAM. Él daba clases en la UNAM con Manuel Buendía. Ahí le tocó a Cristina Pacheco, a Rocha, Granados Chapa, en esa cátedra de Buendía. Yo lo conocí, a mí me invitó varias veces a comer con Manuel Buendía, y después hubo una época en que Manuel Buendía fue director de prensa o de comunicación, se llamaba, de la Comisión Federal de Electricidad. Así es, sí. Ajá, que patrocinó un documental para el poli. Él patrocinaba muchas cosas para el poli. Mi papá a cada rato le pedía cosas para el poli. Siempre, todo. Sí. A todo el mundo le pedía cosas para el poli. Y además Buendía patrocinaba algo importantísimo. Le mandaba cajas de queso de San Luis Potosí, que era el que más le gustaba. Entonces llegaban las cajas y era puro queso. O queso holandés. Era el mejor regalo que le podían hacer a mi papá. Cuando él era director de difusión consiguió, como no había dinero, nunca había dinero, sí, que Reyes Heroles estaba en Petróleos, le diera al poli en concesión una gasolinera, la más grande de la que está en Insurgentes y Reforma. Esa gasolinera era del poli, pero exclusivamente para el trabajo cultural. Y claro, pues las cosas se pierden, las dejan perder, no sé, la mala administración o no, sabrá Dios. Sí, pero fue Reyes Heroles el que dio esa gasolinera para difusión cultural del poli. Sí. Y con eso, bueno, se pudieron hacer muchísimas cosas. Sí, de ahí salía fondos para lo que se trabajaba. Y también lo mismo hizo con el Club de Periodistas, que fundaron el Club de Periodistas y consiguió que se les dieran el edificio tan bello que tienen. Yo viví mucho esa etapa con él. Diario íbamos al Club de Periodistas a revisar las obras. Era un lujo. Sí, bueno, claro. López Mateo les puso hasta una estación de radio.
y un pequeño hotel montado a todo lujo para recibir invitados, en fin. Ajá. Y también hubo un disgusto con López Mateos. ¿Así también? Eso me acuerdo muy bien, que hubo una exposición de caricaturas. Y Antonio les dijo, miren, hay varias caricaturas en contra del presidente. Acuérdense que él nos dio este espacio. Claro. Hay que ser consecuentes. No, que la libertad de expresión, no hay libertad de expresión, es una majadería. Sí, claro. Y no quisieron quitarlo los compañeros. Y les dijo Antonio, aténganse a las consecuencias. Pues se dejaron llegar con todo. Y bueno, fíjate, él se entrevistaba, López Mateos daba el dinero para los concursos de pintura. Iba Antonio a la presidencia, le daban el dinero. No siempre se entrevistaba con López Mateos. Pero cuando ya no pude ir a la presidencia porque se había peleado con López Mateos, me mandó a mí. ¿Sí? Ya llegaba, me daba una pena que llegaba, todavía despachaba a López Mateos en el Zócalo, en el Palacio. Su secretario era un michoacano, ¿cómo se llamaba? Paisano, él grandotote, Romero, se apellidaba Romero. Famosísimo, él le acusaron de muchas trampas políticas, Rubén Romero, no, pero es escritor. Bueno, llegaba yo, me anunciaba, vengo del Politécnico de parte de Antonio Rodríguez. Me recibían de inmediato. Y había colas ahí de que secretarios de Estado, gobernadores, yo me sentía muy ancho ya. Te recibían, sí, claro. Ya llegaba, ya estaban los sobres, porque primero mandábamos los nombres de los triunfadores. Y en la propia presidencia rotulaban los sobres y el dinero dentro. ¿Y sabes su contacto con López Mateos de dónde fue? ¿Te acuerdas de que yo te comentaba de mi padrino, el doctor Moisés Plata? Bueno, el doctor Moisés Plata nació en la misma calle que López Mateos. Eran compañeros de juego de toda su vida. Y él era mi padrino, entonces ellos se hicieron muy amigos a través de mi padrino. Fue de donde nació esa amistad con López Mateos. Que fue una amistad muy fuerte. Fuerte, sí, bueno, el pleito fue por una majadería de la que Antonio no tuvo la culpa, fueron sus compañeros que le afectó, ¿no? Pues sí, porque él consiguió el club de periodistas. Sí, él lo consiguió. Y rescataron el edificio con todos los lujos del mundo. Precioso quedó y bueno, hay que ser agradecidos, digo, ¿cómo vas a atacar a una persona que te ha ayudado tanto? Pues a mí me tocó ir a recoger los premios y Humberto Romero se llamaba el secretario del presidente. Y la primera vez que fui a recoger los premios me pasó con el presidente. Ah, mira. A que lo saludara brevemente, me dijo muy brevemente porque estaba un poco enfermo. Me pasó a un cuarto muy oscuro, después me expliqué por qué estaba tan oscuro, ¿no? Que tenía un neurisma o sí, estaba muy grave, sí. Me pidió que saludara a tu papá, me saludó a don Antonio y por favor pórtense bien los estudiantes, porque empezaba a haber pleitos con los Ateneos y la Federación de Estudiantes. Sí, claro. Me dice, pórtense bien. En el reparto de premios inviten ustedes al presidente de la Federación de Estudiantes. Ah, mira. El propio presidente estaba enterado de todo. ¡Wow! A mí me impresionó, dijo López Mateos, la única vez. Y después cuando ya se despidió López Mateos, le hicimos una gran fiesta en Zacatenco. Y decíamos, bueno, ¿qué regalo le damos a López Mateos? Pues le dimos de regalo el cuadro que sacó el primer premio ese año. Ah, estuvo precioso. Se lo llevamos y sabrá Dios dónde se lo llevó o no se lo llevó. Yo se lo entregué personalmente. Claro. Se lo pasó a un agente del Estado Mayor Presidencial. Fue una época verdaderamente pues única, ¿no? Cosas que no se repiten. Sí. Bueno, una difusión cultural, se ve mucho trabajo, se ve mucha organización administrativa, pero no hay aquel calor humano con el que se hacían las cosas, de convivencia. Es que estaban los jóvenes involucrados totalmente. Totalmente.
yo me acuerdo que había actividades culturales importantes en el poli, pero nos llevaban como acarreados. Así. Llegaba un camión a la escuela y ahí vamos. Y otro camión. Queríamos participar, queríamos dar ideas, y eso fue lo que sucedió con Antonio. Claro. Que participamos nosotros en la propia actividad cultural. Y bueno, cuando yo fui director de difusión cultural, ni remotamente logramos igualar la actividad que hacíamos cuando no había dinero. Sí. Lo que es la... Bueno, es que no había dinero del poli, pero venía de otros lados, ¿no? Bueno, sí, los apoyos, pero los apoyos que se conseguían. Había un apoyo, un trabajo que no se podía cuantificar, que era el de todos los muchachos y el de tu propio papá. Yo creo que era entusiasmo y pasión. Eran ambas cosas, sí, claro. Y bueno, después del 68 todo cambió, la actitud de la juventud, de la gente hacia los jóvenes también. Hubo una época de mucho rechazo, ¿no? Que no había identificación. Cambió la mentalidad de las autoridades hacia la juventud. La propia juventud se llenó de pánico, de temor, no quería opinar. Fíjate, cuando formamos los Ateneos, que ya Antonio estaba con nosotros, para crecer yo me iba a las escuelas a invitar de grupo en grupo a los muchachos que tuvieran inquietudes por el teatro, por el cine, y los citaba yo en difusión cultural. Digamos, de 100 o más muchachos que invitaba, siempre se quedaban 5 o 10. Pero bueno, logramos crear una organización muy amplia y muy abierta. Después del 68, yo era maestro de una escuela vocacional. Los jóvenes no querían hablar. Sí, había miedo. No querían hablar. Y una vez yo indignado ya me enojé. Bueno, ¿por qué diablos no hablan? Y el muchacho con mucho temor levantó el dedo. Es que nos matan, profesor. Fíjate, claro. ¿Cómo quedó la juventud de dolida? Sí. Y bueno, cambió la actitud de la juventud hacia el Estado y cambió la actitud también del Estado hacia los jóvenes. Y fue el surgimiento del porrismo como una manera de contrarrestar las inquietudes juveniles. Tu papá tuvo que enfrentarse al porrismo. Y al final eso fue el motivo por que salimos él y yo del poli. El porrismo. El porrismo que ahorita ha disminuido un poco de como estuvo en un tiempo. Pues últimamente ha resurgido supuestamente con ideas de izquierda, pero es muy violento esto, pero hubo una época terrible con el porrismo, ¿no? A mí me obligaban a renunciar los porros. Sí, mi padre también salió del poli, ¿no? En esa época, pues salimos todos. Salieron todo ese grupo de personas que aportaron tanto al poli y a México, porque finalmente lo del poli es para México. Pero pues, ¿qué creen? Que lo único que no podemos cambiar es el tiempo. Eso sí no lo podemos cambiar. Se nos está acabando. Vamos a, te pido Mirna, por favor, de tu visión de la nube estéril del mezquital, haznos un resumen, por favor, una frase con la que acabemos y después queremos cerrar, por favor, con Julio. Bueno, mi frase, y tú lo sabes cuando platicamos, estoy impactada de que muchos mexicanos que estamos ciegos debemos de ver más a nuestro México y lo vamos a querer más, pero tenemos los ojos con una nueva visión y con un granito de arena podríamos cambiar a México, empezando por no despreciar al indígena, ¿no? Empezando por eso. Simplemente con eso. Julio. Pues qué te pudiera decir, caray. Hay que revivir la obra de don Antonio, la vida de don Antonio, mostrarlo a la juventud. Es todo un ejemplo de pasión, de amor por México. Su vida, yo creo que, además de la pasión y el amor por su familia, pues era el amor y la pasión por México y por el Politécnico. El Politécnico, era para él una auténtica pasión. Y nuestra obligación, que bueno que nos empezamos a reunir, a luchar porque se conozca su obra. La gente es muy olvidadiza.
Yo me estuve anoche hasta las 3, 4 de la mañana repasando los libros, viendo el libro de El hombre en llamas, que lo criticaba yo por las fotos que son en blanco y negro. Es un gran libro. Es un gran libro, sí. Hay que, como está, no sé dónde estarán los derechos, no sé dónde estarán los originales, pero hay que luchar por dar a conocer ese libro. El libro del hombre en llamas es un libro sobre la historia de la pintura mural mexicana, y vamos a trabajar en eso, y te agradezco que te unas a nosotros en este trabajo, y vas a ver que va a haber resultados muy positivos. El día de hoy es un punto de partida para empezar este trabajo. Echar mano de los amigos. Hay muchos amigos que fueron grandes amigos de don Antonio que podrían ayudarnos y luchar por crear en el Poli ese gabinete de estudios para empezar a recuperar y a publicar su obra, que estamos obligados a hacer. Él nos formó, Él nos educó, Él nos enseñó a amar a México. Nuestra obligación es rescatar su obra y darla a conocer, divulgarla, que quede para el futuro. Pues con esta idea nos despedimos. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Como siempre, este programa lo pueden ver en YouTube, en Mujeres del Siglo XXI, Julio Telles o Antonio Rodríguez. Y bueno, en el Face, Cinia Rodríguez, y en el Face, Mujeres del Siglo XXI. Les agradecemos mucho que nos acompañen, y el próximo jueves tendremos otro tema interesante para tratar con ustedes. Julio, gracias. Un placer que hayas estado con nosotros. Gracias a ti por invitar. Buenas tardes. Mirna, gracias siempre por tu compañía. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.